El Señor le bendiga. En Isaías capítulo 58, versículo 1 al 12, el Señor nos da una enseñanza acerca de la oración y el ayuno. En el texto bíblico muestra que en aquellos días Israel buscaba a Dios en ayuno, en oración, pero no había respuesta. Y el Señor en este texto explica por qué la oración no tenía respuesta. El Señor les da la solución y mostrando la solución, el Señor, al final de este texto bíblico, Dios muestra la gran bendición que Él daría a su pueblo si respondía a su llamado, si respondía a su exhortación, porque Dios es justo, bueno y misericordioso. Isaías 58:1 dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. En aquellos días del profeta Isaías, Israel estaba en mal camino, Judá estaba en mal camino. El pueblo de Dios había apartado, hacía lo malo, hacía injusticia, cometía robo, mentía. La injusticia había llegado a todo lugar, había inundado toda la sociedad, toda la nación, todo el pueblo de Dios. Y Dios llama a este profeta y le dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión. Dios comisiona a este profeta y le dice: dile a mi pueblo lo que está haciendo, háblale y muéstrale su pecado, muéstrale su pecado a la casa de Jacob. Versículo 2 dice: que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Este versículo nos dice que aún en aquellos días que había rebelión en Israel, que había rebelión en el pueblo de Dios, la gente oraba, la gente buscaba a Dios y preguntaban y querían saber de los caminos de Dios. Y el texto dice como gente que hubiese hecho justicia. De pronto hablaban de santidad, de integridad, de la verdad, de la justicia. Preguntaban por las cosas de Dios y preguntaban como que si eran gente que andaba en justicia, en integridad delante de Dios y como gente que no hubiera dejado la ley de Dios. Es decir, llevaban una religión, aparentemente servían, buscaban a Dios, pero el corazón de ellos estaba lejos de Dios. Y continúa diciendo la última parte de este versículo 2, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Fíjese, ellos eran injustos, pero le pedían a Dios justos juicios y querían acercarse a Dios. Realmente querían de una mano estar haciendo lo injusto, de una mano estar cometiendo lo malo y con la otra mano sirviendo a Dios. De pronto querían estar viviendo a su manera en su casa, en el campo, en el trabajo, y cuando iban al templo eran otras personas y oraban y ayunaban y hablaban de los caminos de Dios. Hablaban y citaban textos bíblicos, hablaban de la justicia, pedían justos juicios, oraban y decían: Señor, haz justicia, y como que se acercaban a Dios. Versículo 3, porque dicen: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Allí le reclaman a Dios, como que ellos son santos e íntegros y Dios es el que está fallando, como que ellos de un lado están haciendo lo correcto, lo que agrada a Dios, de buscar, de orar, de ayunar, de hablar de los caminos de justicia, y le reclaman a Dios como que Dios es el que está allí del otro lado, que no quiere oírles, porque le dicen claramente: porque ayunamos y no hiciste caso.
¿Cuántas veces en algún momento determinado nosotros hemos pensado eso? Ayunamos, oramos, clamamos a Dios y Dios no nos escucha. Y hasta cierto punto nos creemos justos, como este texto bíblico nos habla que Israel se creía justo. En un momento hasta podemos llegar a culpar a Dios, como aquí el versículo 3 lo dice: ayunamos y no nos haces caso. En otras palabras le dicen: Dios, tú eres culpable. Dios, tú no escuchas. Dios, tú eres culpable. Versículo 3: porque dicen: ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. En este versículo es como claramente culpan a Dios. Culpan a Dios. Ellos pensaban que estaban en el camino correcto, que hacían su parte y que Dios no hacía lo que tenía que hacer. Pensaban que porque ayunaban, oraban, hablaban de la justicia, hablaban de textos bíblicos, pensaban que estaban en lo correcto y culpaban a Dios con sus palabras. Detrás de esas palabras hay un culpar a Dios, porque dicen: ayunamos y no hiciste caso, tú no nos haces caso. Humillamos nuestras almas. Mire, ellos decían que habían humillado sus almas, que habían humillado su corazón. Quizá en un momento podríamos pensar aquel texto de 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo. De pronto ellos citaban ese texto bíblico, porque ellos dicen: humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y continúa diciendo: y aquí en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a vuestros trabajadores. Mire que aunque ellos humillaban sus almas, pero sus hechos eran contrarios, porque lo revela esta segunda parte del versículo 3. Ellos buscaban a Dios para su propio gusto y oprimían a los trabajadores, oprimían a su prójimo. Ellos ayunaban porque les gustaba ayunar, pero la esencia no era buscar a Dios. Buscaban su propio gusto, sus deseos, sus anhelos. De pronto oraban, ayunaban para que sus deseos sean cumplidos, quizás para tener alguna cosa, para que algún plan les salga bien. Oraban así, ayunaban así para sus gustos, pero no por causa de Dios, no por causa de la justicia de Dios. No ayunaban porque estaban mal, porque estaban en pecado, sino para su propio gusto, lo que ellos deseaban, y era el motivo de su oración y su ayuno. Oprimían a vuestros trabajadores, es decir, de un momento estaban allí en el altar, pero eran gente que maltrataba al prójimo, gente que hacía injusticia con sus trabajadores. Versículo 4: he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Cuando uno ve este versículo, muestra la realidad de sus reuniones, que aunque oraban, que aunque hablaban de la justicia, hablaban de Dios, se humillaban, pero no se volvían de su mal camino, lo cual es un requisito indispensable de 2 de Crónicas 7:14, de volverse de mal camino. Entonces, ¿cómo Dios les puede escuchar? Dios no le puede escuchar. ¿Por qué? Porque claramente dice que para contiendas y debates ayunaban, para herir con el puño inicuamente, es decir, para seguir haciendo lo malo. Fíjese, el momento que debería ser de solemnidad y ayuno, de estar en la presencia de Dios, eran momentos para debates, para pleitos y aún para herir con el puño inicuamente. Eso era terrible. Era acercarse a Dios, intentarse acercarse a Dios y en la misma presencia de Dios hacer lo malo, pecar contra Dios, pecar usando aún el nombre de Dios. Y el Señor les exhorta: no ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Dice: no ayunen así, no ayunen en debates, no ayuden para su propio gusto, para lograr lo suyo, sus sueños. No lo hagan así.
para que la voz sea oída. Como dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y responderá, ¿por qué? Porque oirá la voz. Y oirá cuando hay justicia, cuando hay verdad. Versículo 5. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? El ayuno que hacía el pueblo de Dios en estos días era más como para ser vistos. Se inclinaban profundamente, afligían su corazón, afligían su alma, hacían cama de silicio. Todo era visto por los ojos, todo era solo una acción. Y Dios le dice, llamaréis esto día ayuno y agradable a Jehová. Aunque hacían todo eso, no era agradable a Dios, porque solo era apariencia. Solo era apariencia. Querían impresionar al Señor con sus rostros, querían impresionar con el cilicio, querían impresionar con aflicción de alma. Pero Dios no escuchaba ello. Una persona se puede quebrantar, se puede humillar, pero si no hay arrepentimiento, si hay injusticia, Dios no escucha. Aquí el texto bíblico nos los dice. Versículo 6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? El Señor lo que primero quería antes de todas esas cosas que hacía Israel era que haya justicia, que dejen las ligaduras de impiedad, que se desaten del pecado, de la impiedad, de la mentira, de la soberbia, de tantos tipos de pecados, que se desaten de esas cosas, que dejen ese mal camino, que dejen allí las cargas de opresión, esas cargas de opresión, esas cargas de pecado que oprimen las vidas, que oprimen los corazones. Y continúa diciendo, versículo 6, y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿Cuántas personas religiosas estaban en esos días allí de pronto en el templo ayunando? Pero ellos quebrantaban vidas y los oprimían, los tenían bajo yugo, hacían injusticia con ellos. Y Dios les dice, déjenles ir libres. Cuando alguien hace injusticia contra otra persona, Dios mira eso desde el cielo. Y eso cierra el cielo a la oración nuestra. Dios nos llama a ser justos, nos llama a ser pacificadores, nos llama a ser personas que anden por la verdad, por el amor de Cristo. Nos llama a ser personas que aquel texto de 1 Corintios 13 acerca del amor sea una realidad, de ese amor que todo lo puede, todo lo da, todo lo sufre, todo lo soporta. El amor no tiene envidia, no es jactancioso. El amor se goza con la verdad. Y Dios les dice allí que dejen ir libre al quebrantado de corazón, que haya amor al prójimo, que rompan el yugo, porque son personas que sufren. Cuando alguien hace sufrir a otra persona, eso es un yugo. Cuando alguien es causa de que la otra persona esté sufriendo por una injusticia nuestra, es un yugo de esclavitud. Y Dios dice que hay que romper ese yugo. Versículo 7. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Allí habla el Señor de ser misericordioso. Cuando Jesús predicaba aquí, hace 2000 años, Él tenía compasión de las personas, porque dice que las veía como ovejas que no tenían pastor. Él tenía compasión del leproso, del mendigo, de la persona despreciada.
Él tenía compasión y el Señor atendía las necesidades de esas personas. ¿Cuántas veces podemos ver personas que pasan hambre? Quizás nosotros podemos decir en este tiempo, yo tengo hambre, pero siempre hay alguien que tiene más hambre que nosotros. Y si nosotros, pudiendo darles algo, no le damos, eso es injusticia. Y este texto, este versículo 7 nos dice de dar pan al hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa. En aquellos días el hospedaje era algo común. Yo sé que en este tiempo esto casi ya no se da, pero habla como de ayudarles de alguna manera a aquella persona que no tiene, ayudarle de alguna manera a esa persona para que tenga un lugar de reposo. Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Cuando una persona está necesitada, cuando una persona no tiene y alguien pudiendo ayudar no lo hace, es injusticia, es egoísmo. Este texto lo dice claramente, que cuando tú veas a tu hermano desnudo, necesitado, y no lo cubras, que no te escondas de tu hermano. Jesús una vez dijo que cuando alguien le vino ante la presencia del Señor, y el Señor le dice, mira, yo estuve hambriento, sediento, desnudo y no me vestiste, y esa persona diría en ese día, pero Señor, ¿cuándo? Yo nunca te vi. Y el Señor responde, cuando tú lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Cuántos hermanos en la fe pasan necesidad y a veces nosotros, pudiendo ayudar, no les ayudamos? Cuando en la iglesia del libro de los Hechos era una iglesia misericordiosa, porque el gran maestro Jesús les enseñó la misericordia con hechos y no con palabra. Entonces, mire, después de hacer la justicia, después de buscar a Dios, después de dejar libre al quebrantado, después de ayudar al necesitado, después de hacer todo eso, el versículo 8 dice, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. Irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces, después de hacer todo eso, después de hacer la justicia, después de arreglar las cosas, después de mostrar la misericordia, entonces Dios mostrará la misericordia en nuestras vidas. Jesús lo dijo claramente, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos hallarán misericordia. Y este versículo 8 nos dice que después de hacer todo eso, entonces nacerá tu luz como el alba. La luz disipa las tinieblas, disipa la oscuridad. La luz habla de la esperanza, de un nuevo día. Y dice que será que nace esa luz como el alba, como una mañana, y entonces la salvación se dejará ver pronto. Entonces la salvación, entonces el socorro de lo alto, entonces ahí Dios extenderá su mano, Dios extenderá su misericordia, Dios se dejará ver, la salvación vendrá pronto, y dice, e irá tu justicia delante de ti. ¿Qué mayor justicia sino la justicia de Cristo? ¿Por qué? Porque una persona que anda en la verdad, que ha dejado de oprimir, que ha dejado de ser insensible y que busca a Dios, entonces la presencia de Dios le inunda y la justicia de Cristo es en su vida. Y continúa diciendo, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Qué preciosa promesa la del versículo 8, donde se dejará ver la justicia, donde se dejará ver la luz de Dios, la salvación de Dios,
La gloria de Dios allí llenando, inundando. ¿Y todo por qué? Porque entró en la obediencia a Dios. Porque aunque inicialmente el Señor les decía, oran, ayunan, pero no me gusta. ¿Por qué? Porque son injustos. Y el Señor les dice, hagan justicia, dejen de hacer lo malo. Entonces le da la promesa de que si hacen eso, la bendición, la gloria de Dios, la gloria de Jehová, la gloria de Cristo vendrá. Versículo 9. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Cuando uno coloca este texto al lado de 2 de Crónicas 7:14, es como que hay un paralelo con 2 de Crónicas 7:14 que dice, si se humillare mi pueblo, si nos humillamos, si oramos, si nos volvemos de los malos caminos, entonces Él oirá. Y el versículo 9 lo dice claramente, entonces invocarás y te oirá Jehová. Oirá, ¿por qué? Porque los versículos anteriores, 6 y 7, hablan de una actitud de arrepentimiento, de una actitud de volver del mal camino, de una actitud de dejar de hacer lo malo, de dejar de hacer lo malo. Y el versículo 9 es como que esa parte de 2 de Crónicas 7:14 que nos dice, y perdonará el Señor, nos perdonará y nos responderá. Versículo 9, nos oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí, como dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Clamaremos y Dios oirá. ¿Por qué? Porque habrá justicia, porque habrá aquel cambio que se ha producido, que nos dice versículos 6 y 7, oirá el Señor. Y como que nos vuelve a recordar la segunda parte del versículo 9, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, versículo 10, y dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como mediodía. Dios dice, si hay justicia, si dejamos la amenaza, si dejamos de la vanidad, si dejamos el orgullo, la soberbia, el pensar que somos mejores, si dejamos eso, entonces nacerá la luz. Si diéremos pan al hambriento, y hay muchos textos en la Biblia donde dice que tenemos que ser misericordiosos con el extranjero. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Porque le dice a Israel, porque tú fuiste extranjero también en la tierra de Egipto, y acuérdate de los extranjeros. Y continúa diciendo, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Versículo 11, Jehová te pastoreará siempre. Este texto como que nos lleva al Salmo 23 y nos habla de las características que debe tener aquella oveja para que el Señor realmente sea el pastor de esa oveja. Y habla de ser una persona justa, de ser una persona íntegra, de ser una persona misericordiosa con los demás, de dejar la vanidad, el orgullo, de dejar todas esas cosas. Entonces la gloria del Señor estará allí, ya no habrá oscuridad, será todo como el mediodía. Y en ese estado entonces Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. En ese estado, versículo 11, Jehová te pastoreará siempre, estando en esa situación de comunión con Dios, de justicia, de verdad. Y continúa diciendo versículo 11, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Qué promesa tan preciosa de Dios, de Jehová ser nuestro pastor, de saciar nuestra alma, aún en las sequías más grandes, darnos agua viva y darnos vigor a nuestros huesos, y ser como huertos de riego. Mire, huerto de riego es cuando allí los árboles frutales están verdes y donde hay fruto, donde se produce fruto, donde hay un fruto, que es lo que busca Dios. Habrá fruto en nuestra vida, habrá fruto en nuestro ser, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, porque seremos regados por el agua viva.
Seremos regados y alimentados por esa semilla de la palabra de Dios y regados por el agua del Espíritu Santo. Y la palabra no volverá vacía, sino que hará toda la obra para la cual Dios la envió a nuestra vida. Seremos como huerto de río, como manantial de aguas. Fíjese, manantial de aguas, para aguas que fluyen para bendecir a otros, aguas que fluyen para regar, aguas que fluyen para dar de comer a otros, para hacer bendición, para llevar las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo, para llevar las buenas nuevas del Evangelio de Dios, para llevar la verdad de Dios. Y dice cuyas aguas nunca faltan, es decir, habrá abundancia de agua, no habrá escasez, no habrá escasez. Versículo 12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¡Qué promesa tan hermosa! Entonces dice, seremos edificadores de ruinas antiguas, y la única forma de edificar es en el cimiento, el cual es Jesucristo. Gente que edifique en Cristo. Edifique allí las ruinas de muchas generaciones, las ruinas que quizás vidas arruinadas, pueblos arruinados, ciudades arruinadas. Dice que seremos edificadores de esas ruinas antiguas. Los cimientos de generación en generación se levantarán cimientos de generaciones por el poder del Espíritu Santo, por esa luz que ilumina, por esa presencia de Dios, porque Dios está regando allí y nos hace como huertos de riego, como manantiales de agua. Entonces allí se puede producir el edificar los cimientos de generación en generación. Y dice, y serán llamados reparador de portillos, restaurador de calzadas, gente que hace la voluntad de Dios, gente que cumple el propósito de Cristo, gente que hace la voluntad del Señor, como el Señor Jesús mismo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar quebrantados de corazón, a poner libertad a los cautivos, a dar apertura de cárcel, a dar vista a los ciegos. Entonces seremos llamados esas personas, no por nuestra fuerza, sino por ese río de agua viva del Espíritu Santo, por esa presencia de Dios, por esa presencia de Cristo, por esa obediencia a la palabra, por esa obediencia a la verdad de Dios, por esa obediencia a la verdad de Cristo. Alabado sea Dios. Dios nos ayude en este tiempo a reflexionar, a meditar cómo andamos delante de Dios. ¿Somos justos? ¿Somos injustos? Este capítulo 58 del versículo 1 al 12 nos muestra la realidad muchas veces de nuestra religiosidad y nuestro alejamiento de Dios, pero también nos muestra la salida de qué debemos hacer para que esto cambie y realmente ser hombres y mujeres, instrumentos preciosos en las manos de Dios, como sauces plantados junto a las corrientes de las aguas, como árboles junto al arroyo, donde el árbol no se seca, porque Dios nos da la vida y nos sostiene. Este texto bíblico nos lleva a reflexionar y a corregir muchas cosas de nuestra vida, a examinar nuestro corazón, a preguntarnos muchas veces, como Israel decía: oramos y no haces caso. En algún caso, probablemente, en algún caso, la respuesta para esa persona sea esta: porque hay injusticia en esa vida, en ese caso determinado. Porque de pronto alguien está haciendo mal. En otros casos quizás Dios no responde porque aún no es el tiempo. Si una persona anda en justicia y en obediencia, en el amor de Dios, otra puede ser la respuesta por la cual aún Dios no responde. Pero en este caso no respondía porque había injusticia. Pero al mismo tiempo que este texto nos muestra la falta, el pecado, nos muestra la salida. Y gracias a Dios por ello, porque nos muestra el camino. Y ese camino es arrepentimiento,
arrepentimiento delante de Cristo y permitirle que Él nos lave de estos pecados, nos limpie de toda maldad, que cambie, que nos dé un corazón nuevo y limpio conforme al suyo. Que aunque podemos ser cristianos, aún tenemos muchas cosas ásperas en nuestra vida que tienen que ser quitadas. Y solo Dios puede quitarlas por el poder de su Espíritu Santo cuando hay arrepentimiento verdadero. Cuando hay deseo verdadero, Dios hace el milagro. Dios hace el milagro. Le buscamos a Dios, entonces Dios obra milagrosamente y comienza a ayudarnos y a santificarnos con su Espíritu Santo, con su presencia, con su poder. Dios nos ayude a ser personas justas, agradables delante de Dios. Dios quiere personas justas, que estén así como en vestidos limpios, resplandecientes. Y sabe cuando el Señor venga, nadie sabe cuándo vendrá, pero ese día se acerca y ese día es pronto, no lo sabemos cuándo. El Señor dijo, vengo pronto. Él quiere hallar personas con sus lámparas encendidas, con sus vestidos limpios, lavados con la sangre de Cristo, hombres y mujeres justos. Cuando el Señor venga por su iglesia, Él quiere hallar personas limpias, con su vestido limpio. Como nos dice en 1 Corintios 6, 9 y 10, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Por eso este texto nos llama a reflexionar acerca de nuestra vida, a reflexionar, a limpiarnos de todas esas cosas, a limpiarnos de toda maldad, a limpiarnos de toda injusticia. La respuesta está allí: arrepentimiento a los pies de Cristo, arrepentimiento a los pies del Señor, porque Él es el único que puede limpiarnos de todo pecado y lavarnos, porque solo la sangre de Cristo es la única medicina contra el pecado. La sangre de Cristo es lo único que puede limpiarnos de todo pecado y hacernos aceptos delante del Padre. Este texto nos muestra la realidad y nos muestra que si nos volvemos a Dios, entonces Dios nos bendecirá con su presencia, con su Santo Espíritu, con su amor, con su gracia, y seremos instrumentos en las manos de Dios. Señor, te damos gracias a esta hora. Te damos gracias por tu amor y misericordia. Y rogamos, Dios, que nos ayudes, Señor. Esta palabra tuya de Isaías 58, Señor, nos descubre el corazón. Porque realmente a veces somos religiosos, oramos, ayunamos y decimos que no haces caso. Pero tú nos señalas que estamos equivocados, que estamos en pecado en muchas cosas. Expones nuestra realidad en este texto bíblico. Expones la injusticia que hay en nosotros, el dedo amenazador, el egoísmo, la mentira, la vanidad, el orgullo, la autosuficiencia, los celos, las envidias, los expones. Pero también nos muestras la salida, Señor. Y la salida es invocar tu nombre, es arrepentimiento, es volvernos de los malos caminos, como dice de 2 Crónicas 7:14. Entonces nos oirás. Entonces, en ese arrepentimiento y en ese volver a ti, como dice el versículo 11, Señor, seremos realmente ovejas tuyas, pastoreadas por ti, oh Dios. Señor, ayúdanos, Padre, a volvernos a ti, para ser tus ovejas realmente y poder ser tus instrumentos edificadores, Señor, como manantiales llenos de tu Espíritu Santo, llenos de tu presencia, como huertos de riego, Señor, donde las aguas nunca faltan, Señor amado. Padre, ayúdanos, Señor,
Ayúdanos, Padre, perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, nuestras ofensas que hacemos siempre contra ti. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad, ayúdanos a vencer en tu nombre, Señor, y ayúdanos a buscarte y entrar en arrepentimiento. Ten piedad, cámbianos y ayúdanos en este tiempo tan difícil, Dios de los cielos, porque tú vienes por una iglesia que te ame, una iglesia que ande en el primer amor, una iglesia que tenga los vestidos limpios, que ande en la justicia, una iglesia donde el Señor realmente sea el pastor de esa iglesia, donde esa iglesia camine en la palabra de Dios, en la llenura de Dios, del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por todas las cosas. Ten piedad, Señor, de nuestra ciudad, de nuestra nación. Ten piedad de cada habitante de nuestro pueblo. Ten piedad de las naciones en este tiempo tan difíciles. Apiádate de nosotros, porque, Señor, Dios mío, nadie puede hacer nada. Solo tú puedes salvarnos y ayudarnos y traer la medicina que necesitamos para nuestra vida, para nuestras naciones, en este tiempo tan difícil. Solo tú eres nuestro sanador, nuestra medicina. Gracias, Dios, oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.